eh, las clases están todas grabadas, ¿ya? Y están en un canal que tuve que crear con el propósito educacional, y el nombre del canal es mi nombre completo, ¿no? El nombre que aparece ahí en la lámina, ¿ya? Luis Felipe Cona Quesada. Entonces usted lo ubican y ahí están todas mis clases, incluyendo ecuaciones diferenciales y otros ramos que hago también. Así que si quiere mirarlos ahí, puede ser una alternativa, ¿ya? Eh, bueno, de todas maneras, igual si tiene alguna pregunta adicional, hágala, por favor, porque también es importante que vaya clarificando, ¿cierto? Clarificando las dudas, ¿no?, que van teniendo. Así que si tiene alguna otra pregunta. A ver, el Luis, sí, hable, sí. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho bien, no se preocupe. Bueno, que quería dejar claro que como esta era mi primera clase, no tenía algún repaso o diagnóstico anterior para saber más o menos en qué altura de la materia están yendo. Ah, ya, ya. Le cuento, le cuento lo que hemos hecho. El curso de ecuaciones partió con materias del cálculo 2, en este caso ustedes, sí, cálculo 2, ¿ya? Que son las materias que no se abordaron completamente o quedaron pendientes, ¿ya? Entonces se partió con lo que es integración, ¿ya? Entonces ahí están los métodos de integración. Entonces eso yo lo que, bueno, la primera semana en realidad lo que se hizo fue un acomodo un poco para ver cómo funcionaba el sistema, cómo andaba la conectividad, si teníamos problemas para hacer la clase, bueno, nosotros y usted recepcionarla. Entonces, la primera semana fue de acomodo, podríamos decir, ¿ya? Que aparte que esa primera semana también, eh, si ustedes recuerdan, teníamos feriado el viernes y el sábado, ¿ya? Entonces, fue como una especie como de semana corta. Ya, entonces hay que partir hablando ya de contenido o materia desde la segunda semana. Eso quiere decir del lunes 13, ¿ya? Bueno, a partir de esa semana, los 3 días que trabajamos fue eh, resolviendo o de alguna forma mirando el tema de la integración, ¿ya? Entonces, el primer día fue integrales inmediatas y por tablas, ¿ya? Usando básicamente las propiedades de las integrales. Y las tablas, por supuesto. La idea es poder utilizarlas posteriormente. El segundo día, lo que hice yo fue integración por métodos. Entonces ahí estaba el método de sustitución y el método de integración por partes, ¿ya? Eso fue el segundo día, el día miércoles. Estas clases son lunes, miércoles y viernes. Y el día viernes yo estuve revisando, que fue el viernes pasado, ¿cierto? Estuve revisando lo que es el método de integración de sustitución trigonométrica y integración por fracciones parciales, usando descomposición en fracciones parciales. Eso es lo que hicimos la semana pasada. El lunes lo que hice fue un poco, bueno, preguntar primero cómo estábamos ahí, cómo había avanzado eso, si tenían preguntas acerca de lo que es integración. No sé si surgió alguna pregunta, pero hicimos algunos ejercicios adicionales. Ya estuvimos ejercitando algunos problemas ahí de integración. Eso es, en resumen, un breve resumen de lo que son las clases que se han hecho hasta el momento, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta, comentario? Ok, Luis. Ya, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte de ecuaciones diferenciales previamente dadas. Entonces, vamos a, vamos a comenzar con lo primero que se debe analizar, ¿cierto? Que básicamente tiene que ver con contenidos, con conceptos, ¿eh? Y después eh, vamos a ir a la parte Damari, sí, dígame. Profe, el control es el lunes, ¿verdad? El lunes 4. 27. No, 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 se modificó la fecha y quedó el 4 de mayo. Ah, ya.
¿Y ¿Ya? cómo va a ser la, ay, La, ¿qué? La, el la eval- formato? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, ok. ¿Lo va a hacer por online o por desarrollo? Lo vamos a hacer. Lo que pasa es que, bueno, todo esto igual no hay nada que quede así como establecido para siempre, ¿ya? En el primer control lo vamos a hacer de alternativas, ¿ya? Entonces va a consistir en que ustedes tienen que ingresar a la plataforma RECO y van a resolver o van a, ¿cómo se llama?, a contestar las alternativas según vayan apareciendo las preguntas, ¿ya? Y eso se sube inmediatamente a RECO y ahí queda, digamos, resuelto el problema de la corrección. Esa es la Ah, ya, modalidad, profe. ¿ya? Pero no hay Gracias. que, ya, sí, sí, pero le agrego, mire, no hay que descartar el hecho de que alguna de las evaluaciones que se tomen sean de carácter escrito, o sea, les llega un par de ejercicios, ¿cierto? También mediante el uso a lo mejor de la plataforma RECO, sí, yo creo que por ahí va, y ustedes los desarrollan, posteriormente, no sé, les sacan fotocopia, lo escanean, no sé, y se forma un archivo, y ese archivo lo suben a la plataforma. Esas serían como las dos alternativas que tenemos que vamos barajando respecto a la evaluación, ¿ya? Lo que sí yo Ya, tengo profe. una pregunta. Sí, ya, está contestado, ¿cierto ahí, Mari? ¿Estamos listos? Sí, profe. Sí. Ok, Gracias. ya. Sí, lo que tengo una duda es lo siguiente, que un poco, hoy día tuvimos una reunión de coordinación, digamos, con los profesores que participan en la asignatura, y hay una pregunta que igual me gustaría hacerles a ustedes, que es la siguiente. En el caso de ustedes, para el uso de RECO, ¿tienen problemas? ¿Han tenido problemas? Digamos, ya. El problema más frecuente es que es más difícil entrar, más que nada. Ya, Algunas el veces se entrar, cae el récord y ahí ya hay un problema ya, porque después hay que esperar un buen rato para que podamos ingresar. ya, ya. Y eso ustedes más o menos han notado, porque de repente igual uno, por ejemplo, accede a ciertas páginas y uno asume que hay un colapso en la página, por eso que ¿cómo se llama? No puede acceder, ¿ya? Pero han notado alguna descarga, por ejemplo, no sé, han notado que a cierta hora sí pueden acceder fácilmente y eso. O han notado que, por ejemplo, no sé, por dar algún ejemplo nada más, que a las 3 de la tarde prácticamente todos los días colapsa. O sea, no todos los días, sino que de vez en cuando cae, porque, no sé, un profesor sube una guía y de repente todos se meten y ¡pum! Cae enseguida, Ok, sin ya, problema. O sea, yo creo que más que nada es más frecuente por la tarde que por la mañana. A mí no, perfecto. a mí en la mañana me he metido sin problema, no me ha fallado en la mañana. Pero a Ya, lo largo de las 2 hasta las 5 comienza a caer y no me pesca. ya, ok. Ya, entonces ahí más o menos hay un antecedente de cómo está funcionando eso, ¿ya? Bueno, igual algunos de ustedes por acá escriben que no han tenido problemas, ¿ya? Ahora, yo espero, ¿cierto? Claramente yo espero que el tema de la evaluación que vamos a hacer, eh, digamos, no suceda nada como anormal que genere que se nos caiga récord, cosas así, pues, ¿ya? Entonces eso por lo menos esperamos que funcione. De todas maneras, hay que entender la situación, o sea, nosotros estamos al tanto de que eso puede suceder, como podrían suceder cosas que a lo mejor igual están dentro de lo factible, que no solamente les puede ocurrir a ustedes, sino a mí también, que se corte la luz, por ejemplo, no sé, que haya una interrupción de la internet por alguna razón. Entonces, todo eso son situaciones que igual no se aflijan tanto en el sentido de que quedan así como en un estado así como de ¿y qué hago yo ahora? Sino que hay que reportarlo, lo primero, ¿no? Y reportarlo significa escribirme un correo al correo de la universidad, ¿cierto? A mi correo profesional y indicándome la situación para yo estar al tanto y posteriormente dar la información para que posteriormente ¿cierto? Se evalúe esa situación y a lo mejor se tenga que hacer una nueva evaluación. A lo mejor no en el momento, ya no en el momento ni a la semana, sino que se pueda fijar a lo mejor para que puedan rendir la prueba recuperativa, pero una opción tiene que haber, sí o sí, ¿ya?
Eso es para que se tranquilicen o queden tranquilos en el sentido de que si por alguna razón les falla el RECO y están en eso, están haciendo la prueba o están resolviendo los problemas digamos, de la prueba o del control, no se preocupen tanto, ¿ah? Porque eso está dentro de lo que nosotros creemos que podría ocurrir. ¿Ya? Ya, por lo menos los que han contestado, ¿cierto? Han dicho que no han tenido problemas o grandes problemas con RECO, ¿ya? Ya. Por lo menos pareciera que, por lo que yo leo, pareciera que, estoy leyendo el chat, pareciera que problemas no hay, ¿ya? Problemas no hay, digamos, graves, digamos. Lo que pasa es que en la mañana igual discutíamos esto acerca de que qué pasaba si colapsaba y todo eso. Entonces igual habían digamos, los profesores que decían que los alumnos no tenían o no accedían a la plataforma. Entonces, igual es preocupante eso, ¿ya? Ahora, la otra pregunta es la siguiente. Ustedes acceden, ¿cierto? Bueno, a mi curso y también al curso de la coordinación. Entiendo que eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ya, bien. Ya, entonces, no sé, eso era lo que yo tenía como duda y que necesitaba saber o tener por lo menos alguna información respecto al funcionamiento, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario acerca de, ya pensando en la materia, lo que hemos visto hasta el momento? Ya, entonces vamos a avanzar, ¿ya? Y vamos a avanzar ahora. Ahora ya entramos como al curso, ¿ya? Este sería como la parte introductoria al curso. Y en esta parte introductoria hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas, ¿cierto? Y entre eso, lo que voy a hacer, ¿cierto? Es trabajar con con esta presentación, ¿ya? Esta presentación que me va a ir por lo menos ayudando a explicarle los distintos conceptos que están involucrados acá. Entonces está la definición, ¿cierto? Está lo que tiene que ver con el orden, que ya lo había, de alguna forma yo había mencionado esto, ¿no? Esto estaba digamos, por lo menos en mis comentarios, había yo comentado acerca de lo que es ecuación diferencial, lo que era el orden, ¿cierto? Lo que es una ecuación diferencial ordinaria, cómo diferenciar una ecuación diferencial parcial, ¿ya? Y lo que también había esbozado, o de alguna forma había mencionado, era las soluciones, pero no formalmente, ¿no? No formalmente, sino que habían sido como ideas vagas, ¿cierto?, respecto a estos temas. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de darle formalidad a esto para que lo vamos trabajando. Entonces, ahí está ya un poquito más formal. Entonces, cuando hablamos de una ecuación diferencial, yo algo mencioné, ¿cierto? Es una ecuación que involucra las derivadas de una función desconocida, ¿ya? Entonces, eso es que pueden ser Profe, una... Perdón, ¿sí? ¿Sí? disculpe, parece que está pegada su pantalla, no se ve, ¿No se solamente ve? vemos un navegador. Sí, profe, Ya, no se ve la presentación. ya déjeme chequear. Ah, sí. Es que parece que está... Lo que pasa, ahí sí, ¿cierto? Ahí Ahí sí, sí. profe. Sí, ahí sí. Ya, ya. Eso por favor avísenlo, porque miren, yo cuando como administrador lo que uno tiene son varias pantallas. Entonces yo me muevo de una en otra. Entonces de repente, claro, pienso que estoy en una y no, pues, y pasa es lo que ustedes acaban de decir, ¿ya? Ya, así que Profesor, ¿se podría devolver a la primera diapositiva que no la alcanzamos a ver, por favor? sí, por supuesto. Esos son los temas, ¿ya? Gracias. Esos son los temas que quiero abordar ahora, ¿ya? Eh, ya, ahí está, claro, no miré el chat, me hubiese dado cuenta que no estaba bien algo. Ya, entonces, esos son los temas que vamos a revisar. Entonces, como les comentaba, la definición ahora ya la vamos a ver un poquito más formal, más del tipo conceptual, la definición de ecuación diferencial, lo que pasa con el orden también, y lo que tiene que ver con la diferencia que hay entre una ecuación diferencial, ¿cierto? En derivadas totales, que es lo que nosotros estamos
vamos a trabajar respecto de lo que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces yo les voy a explicar ahí un poco la diferencia y también, bueno, hay una diferencia de notación, de forma de notarla. Y por último, vamos a revisar las soluciones, ¿ya? Las soluciones. Pero en esta oportunidad, en esta presentación, no está el resolver una ecuación diferencial, ¿ya? Eso no está acá adentro. O sea, en esta lámina no. Ya eso sería para la próxima clase. Porque yo estoy tratando de seguir el programa, ¿cierto? El programa que se dio de la coordinación, ¿cierto? Una programación semanal, y estoy tratando de adecuarme a eso. Entonces, la clase del lunes era una especie así como de espacio para dudas y ejercicios de lo que hicimos la semana anterior. Entonces, programación para esta semana era a partir del miércoles hablar de estos temas. Así que en ese sentido voy bien, ¿ya? Entonces, aquí vamos. Entonces yo, como les decía, ya había hablado de esto. Entonces decía ecuación diferencial, ¿ya? Ecuación diferencial. Entonces es una ecuación, claro, porque ahí está, ¿cierto?, que involucra a las derivadas de una función desconocida que puede ser la primera o más, perdón, de una o más variables, perdón. Eso en general, de una o más variables, ¿ya? Entonces, la función desconocida es la que nosotros hemos llamado la fx, ¿ya? Que en este caso, más general, digamos, de una ecuación diferencial, esa podría ser una f de x, una variable, como podría ser una f de x, dos variables, o f de x, z, ¿ya? A ver, lo voy a explicar usando el diagrama en la pizarra, que creo que puede ayudar para entender un poco más esto, ¿ya? Así que ahora voy a pasar a explicarlo a la pizarra, ¿ya? Todos ven la pizarra ahora, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, Ya, profe. entonces, ok, gracias. Si en algún momento no ven, ustedes tienen que inmediatamente decirme, porque yo puedo continuar y ni siquiera darme cuenta que no están viendo lo que yo les quiero mostrar, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy hablando de una ecuación diferencial, ¿no? ¿Ya? Una ecuación diferencial. Entonces, primero habla de una función desconocida. Entonces, la función desconocida, yo podría decir que podría ser algo como, por ejemplo, lo siguiente, f de x. Que desconocido porque no conozco la forma que tiene, ¿ya? Entonces ahí tengo una variable. No, vamos a poner mejor. Una variable. Que aquí la variable, ¿cierto?, está inmediata, pues es x, ¿ya? También podría tener, le puedo llamar igual a f, ¿eh? Así que no hay problema que le llame f. Una f, pero que ahora dependa de dos variables, x, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo mismo, aquí esa sería la función desconocida, aquí, dos variables. ¿Ya? A eso me refiero con la función desconocida. Entonces, el caso de, igual uno podría ya exagerar esto, ¿cierto? Y decir que la función desconocida tiene n variables. Entonces ahí podríamos hablar de esto. Por ejemplo, x1, x2, xn, ¿ya? Que también podría ser, ¿ya? Sería una función. Claro, evidentemente que ustedes entenderán lo siguiente, que entre más variables tenga la función, más compleja es la forma de resolverla, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar solamente aquí, ¿ya? O sea, solamente en este tema, o sea, con la función, o sea, de una única variable, ¿ya? Entonces, las otras simplemente las vamos a mencionar, ¿no? Las vamos a mencionar, pero no se hace ningún trabajo allí, ¿no? No se, a menos que, no sé, en el caso de ustedes, no sé, uno a veces tomaba cursos en la universidad, por lo menos me acuerdo yo, que se tomaban cursos que eran electivos y ahí enseñaban cosas ya más específicas. Entonces, la otra función, es cierto, que dan pie a otro tipo de ecuaciones, significa que ya son de un poquito más, de mayor complejidad. Ahora, nosotros vamos a tocar algo aquí, ¿ah? pero
pero no con las características de más variables, sino que puntualmente. Puntualmente vamos a ver un caso ahí que es como fácil de entender. Entonces, por eso que también se visualiza acá. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a comentar con mayor detalle. Ya, entonces continúo. Voy a continuar acá con la presentación. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace esta digamos, clasificación de la ecuación diferencial en términos de su definición, ¿cierto? Yo decía, es una ecuación que lo que tengo es una variable desconocida, o sea, por una función desconocida. Ya, entonces, aquí yo lo que traté de hacer es decir, bueno, si tengo la función desconocida, ¿cierto? Depende solo de una variable, así se van a llamar las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Entonces, si solo depende de una variable, se van a llamar así. Que es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. En gran parte del curso vamos a trabajar sobre esto. Y si esa función desconocida depende de más de una variable, se denomina ecuación diferencial parcial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que diferencia uno de otro. ¿Ya? Ahora, tampoco hay que pensar que por el hecho que dependa solo de una variable sea más fácil, sino que también tiene su grado de complejidad. O sea, tampoco hay que confiarse en que son fáciles, no, sino que hay una primera división, ¿ya? Que sería con la característica esta, que es de la función desconocida. ¿Ya? Ya. Segundo, ya, después viene, ¿cierto? Viene otro elemento que yo también lo mencioné acá, que tiene que ver con el orden de la derivada, ¿ya? O con la derivada. Entonces, yo le mencionaba, la ecuación diferencial lo que involucra es la función desconocida, ¿ya? La función desconocida y sus derivadas. ¿Ya? Entonces, la función desconocida y sus derivadas. Entonces, generalmente cuando uno hace eso, para simplificar eso de la función desconocida, como es una f, ¿cierto? Yo les ponía en la pizarra que era una f de x, en vez de llamar f de x, uno le pone y. ¿Ya? Entonces, es la función desconocida y. Entonces, voy a tomar la pizarra para explicar esto y se entienda bien lo que significa el orden. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué le estoy dando tiempo y estoy como trabajando así como bien pausado esto? Porque es de suma importancia diferenciar una ecuación de otra, porque en la medida que tenga claridad respecto a la forma que tenga la ecuación diferencial, es como la voy a poder resolver. ¿Ya? Por eso que es importante la diferenciación. Entonces, voy a borrar una parte acá, ¿ya? Que es la parte que ya utilicé, que sería esto. Entonces, pero igual voy a retomar esto, miren. Voy a retomar esta parte de aquí. Entonces, ¿qué yo decía yo? Estaba diciendo lo siguiente, que nosotros tenemos una función desconocida. Bueno, ya sabemos que si la función desconocida depende de una única variable, es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser el orden? Entonces, el orden está relacionado con lo siguiente. Yo puedo tomar una función, ¿cierto? Que involucre, por ejemplo, ya pongamos acá una g, en donde esté la función desconocida y su primera derivada, su segunda derivada, ¿ya? Igualada, no sé, para una constante, pongamos una constante para que sea simple, ¿ya? Una constante. Yo podría tener esto. Ahora, el tema es que a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y cómo se están relacionando ahí? No importa, por ahora no importa, ¿ya? Por ahora la relación que tienen entre ellos no importa. Pero aquí hay algo importante que se está dando, ¿cierto? Que tengo como la derivada más alta es esta, ¿ya? Esa es la derivada más alta. Entonces voy a poner otro ejemplo. Entonces, igual puede llamarse G, no importa. Si después vamos a diferenciar, así que, entonces, y prima, ¿cierto? Igual otra constante. ¿Ya? Ahora, eso puede cambiar, ¿eh? Eso no necesariamente puede ser constante. Entonces, la diferencia con la anterior está aquí. ¿Ya? Está ahí. Entonces, a esta primera ecuación que está allí, ¿ya? Esa primera ecuación, como la más alta derivada es 2, o de orden 2, ¿cierto? Orden 2, es una ecuación diferencial
ordinaria, ¿ya? De orden 2. ¿Ok? Esta ecuación que está acá, la más alta derivada es 1. Por lo tanto, esta sería una ecuación diferencial ordinaria de orden o de primer orden. Más adecuado, eso, primer orden. Allá también podía hacer, en realidad lo agregué, eso no tenía que ir, ya está listo ahí, eso no va. Allá también podía ser escrito así, segundo orden, ¿no? También se puede usar esa forma de anotarla, ¿ya? Orden. Entonces, acá, insisto, aquí no importa la G, no importa cómo estén relacionados con ellos. Inclusive puede entenderse lo siguiente, que acá, ¿cierto? Yo estoy haciendo mención a la I, pero ustedes deben entender que cuando estoy hablando de la I, estoy hablando de la I que es la F, o sea, I es igual a Fx. ¿Ya? O en esta notación uno va a tender a hacer esto, miren. Va a decir I función de X. ¿Ya? Entonces aquí, en esta forma de escritura, ¿cierto? En esta forma de escritura tengo la variable, la I sería la variable dependiente. ¿Ya? Esa sería la variable dependiente, la I. Entonces, variable dependiente. Después vamos a ver también cómo uno detecta eso de la dependiente y la independiente. Y eso que está ahí sería la variable independiente. ¿Ya? Entonces esas son las características, ¿cierto?, de una ecuación diferencial. Entonces, vuelvo a insistir. Si la derivada más alta es 2, es de orden 2. Si la derivada más alta es 1, es de primer orden. O segundo orden, primer orden. Si fuese 3, de tercer orden, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ahora me devuelvo a la presentación para mostrar eso en la presentación. Ahí está. El orden de una ecuación diferencial corresponde al orden de la derivada más alta. Ahora, eso se expresa así, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, estas son todas notaciones de derivada, ¿ya? X es la variable independiente, Y es la variable dependiente y que depende de X. Las derivadas también, ¿cierto?, están relacionadas con Y. Entonces aquí está la primera derivada, segunda derivada, y siempre porque en la notación de la derivada, por ejemplo, la primera derivada la puede anotar como I', la segunda como I segunda o doble prima, la tercera como 3'. Y después cuando ya empieza, por ejemplo, no sé, por la derivada cuarta, quinta, la sexta, se pone entre paréntesis, ¿ya? Para indicar la derivada. Ya, alguien me pide, Luis me pide que me devuelva, entonces me voy a devolver. Ahí parece Luis, quería preguntarme algo, ¿no? ¿Profe? Sí, escucho. Es que tenía una duda sobre eso de depende más de una variable. ¿Hay algún límite para esa cantidad de variables? No, lo que pasa es que los límites los ponen los problemas. O sea, cuando uno, no sé, tiene una variable desconocida, ¿cierto? Uno puede tener, no sé, evidentemente que ahí está relacionado con la complejidad de los problemas, ¿eh? O sea, piensen ustedes que esta función desconocida, ¿cierto? La más simple es cuando depende de una variable. Pero ya después cuando depende de 2, 3, 4 más variables, esa función es bastante compleja de... Fíjense que lo que quiero yo, y en realidad lo que pretende la ecuación diferencial es encontrarla, es saber cuál es esa función, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes lo siguiente. Las ecuaciones diferenciales uno las puede mirar como el modelamiento del comportamiento de un movimiento, ¿ya? Uno lo podría tomar como movimiento. Por ejemplo, en física se usan ecuaciones diferenciales
porque en física hay movimiento de los móviles, de partículas, entonces ellos lo que hacen los físicos utilizan las ecuaciones para modelar el comportamiento de esos móviles o esas partículas. Entonces lo hacen a través de la primera derivada, segunda derivada. Entonces en física la primera derivada tiene sentido de velocidad, en física la segunda derivada tiene sentido de aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se quiere modelar? Se modela generalmente en física el movimiento de un móvil en un plano, ¿ya? Entonces, eso es lo más simple, en un plano. Entonces, si uno piensa en el movimiento de un móvil en un plano, tiene dos variables. Entonces, de una variable en la abscisa y una en la ordenada, ¿ya? Entonces, de acuerdo a donde esté ubicado, en términos de la abscisa ordenada, va a tener una posición en ese plano la partícula, el móvil, ¿ya? Entonces, si yo después eso lo amplío y digo ya, en realidad el plano es algo simplificado en términos de lo que es la realidad. Entonces ahora yo me voy al espacio. Entonces el movimiento en el espacio. Entonces ahí tengo tres variables, ¿ya? Voy a tener una función, ¿cierto?, que va a modelar este comportamiento de esta partícula ahora que se mueve en el aire, en el espacio, y va a depender de X, Y, Z. Entonces ahí tengo una función que depende de tres variables. Ya después, cuando pasa a más de tres variables, el asunto ya, primero se acaba la forma gráfica, o sea, ya no tengo forma de poder hacer una asociación gráfica, ¿ya? Entonces tengo que trabajar de forma teórica nomás. A modo de ejemplo, digamos, a modo de ejemplo. Hay algo que a nosotros, bueno, primero desear que todos estén bien de su salud, su familia y todo, ¿no? Con esta cuestión del coronavirus que nos tiene en las condiciones de hacinamiento y cuarentena, digamos, obligatoria, ¿cierto? Ya, haciendo esa mención, ¿cierto? En términos de que espero que todos ustedes estén bien y su familia, por lo supuesto, también. Acá, si uno piensa en el comportamiento del movimiento que tiene en el aire el virus, ya ahí ya tenemos, podríamos, por ejemplo, aislar, ¿cierto?, una partícula pequeñísima de ese virus y empezar a ver cuál es su trayectoria, ¿ya? La trayectoria en el fondo es cómo se mueve. Entonces ahí vamos a ver que en el espacio se va a mover en los tres ejes. Entonces, lo que interesa, ¿cierto?, lo que interesaría desde el punto de vista de la ecuación es saber cómo es esa función, qué función es la que describe ese movimiento. Ahí hay un problema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ahora, claro, evidentemente que yo lo planteo, pero lo planteo de una forma muy simplificada, de una forma muy teórica y todo, pero hay una serie de consideraciones que había que tomar en cuenta para efectos de ese movimiento. Entonces, por ejemplo, nada más que para ir agregando elementos al asunto, esa partícula de virus, ¿ya? O esa parte del virus que se mueve en el espacio, está dependiendo de velocidad del viento, de la temperatura, de la presión, ¿ya? Y una serie de otras variables que están involucradas para poder. Entonces, imagínense usted las características de esa función, o sea, cómo la escribo, digamos, cómo escribo, ¿ah? Si para mí, ¿cierto? Por ejemplo, en el plano de escribir una parábola, ya más o menos, o una función de tipo racional, ya es un poquito complejo. Imagínense qué significa eso de escribirlo en un espacio tridimensional o más allá, ¿no? Entonces, a eso se refiere el hecho de que tenga más variables. En el fondo, que hay más integrantes en esa función, ¿cierto?, que hacen que la función se comporte o tenga un comportamiento determinado, ¿no? Eso es. Bueno, a la persona que preguntó, no sé si quedó más claro lo que acabo de decir o definitivamente ya, perfecto. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda? Esto es súper interesante, ¿ah? Yo creo que este curso es un curso bastante operativo, pero es interesante porque uno puede aprender mucho de ecuaciones, ¿cierto? No precisamente en el curso en sí mismo, sino que uno puede tener las ideas generales que le da el curso y posteriormente indagar un poco más y se puede encontrar con cosas muy sorprendentes, digamos, ¿ah? La gente, por ejemplo, que hace, no sé, pues trabaja en ecología, en biología, ¿cierto? Hacen estudios de comportamientos de, no sé, pues no sé, de vegetales, yo he escuchado, por ejemplo, que
y que hay gente que en la parte del vino, ¿cierto? Hay algunas bacterias, algunas enzimas que tienen un comportamiento, y lo interesante es cómo modelar ese comportamiento en términos de, no sé, por ejemplo, la vida que tiene esa bacteria, y cómo se podría eventualmente modificar y todo eso. Y eso lo hacen también con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Hacen modelamientos con ecuaciones diferenciales. El mismo caso de, por ejemplo, el crecimiento de la población, ¿ya? No olvidar que en la población hay nacimientos y muertes, entonces, y ahí también se podría modelar, ¿ah? Se podría modelar usando una ecuación porque si ustedes van más o menos entendiendo mi razonamiento, tiene que ver con movimiento, con tasas de movimiento, ¿ah? Entonces la población es dinámica, o sea, en el sentido de que nacen y mueren, y eso es dinámico, eso se está moviendo. La bacteria o la enzima se está moviendo. Entonces, la relación es con el movimiento. Entonces, la derivada, acuérdense que la derivada por definición, ¿cómo es? Es una diferencia, perdón, es una razón, ¿ya? Es un diferencial, ¿cierto?, de la variable dependiente dividido en el diferencial de la variable independiente, ¿ya? Y si uno lo quiere eso llevarlo digamos, a la forma discreta, de forma discreta sería, que es un poco lo que se hace en la física, a veces la física mecánica, que se hacen, por ejemplo, se calcula desplazamientos promedio, ¿ya? O velocidad promedio. Entonces ahí, en vez de ocupar los diferenciales que nosotros estamos utilizando, se ocupan los delta X sobre delta T, por ejemplo. Entonces ese delta es la diferencia X final menos X inicial, ¿cierto? T final menos T inicial, ¿ya? Eso ahí, más o menos, para que ustedes vean el alcance que tienen las ecuaciones diferenciales. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces voy a continuar, ¿ya? Bueno, esta era la lámina en términos de, parece que quedó claro qué significa que solo depende de una variable y el otro que depende de más variables. La persona que preguntó parece que era Luis, ¿no? Ya, entonces continúo, mire. Entonces, dos elementos importantes. Uno, cuando la función depende solo de una variable, ¿cierto? Es una ecuación diferencial de tipo ordinaria, ¿ya? Y el orden viene dado por la más alta derivada. Entonces, cuando digo la más alta derivada, indica que esto está ordenadito aquí, ¿cierto? Uno lo ve y dice, la función, la primera derivada, segunda derivada enésima. Pero las ecuaciones diferenciales no necesariamente están ordenadas, así que por lo tanto yo tengo que fijarme bien dónde está la más alta derivada y de acuerdo a eso clasifico la ecuación. Ya, eso entonces es el orden. Ya, después hay una siguiente clasificación de acuerdo a si la ecuación diferencial se puede clasificar como ordinaria lineal, ¿cierto? O no lineal, ¿no? Entonces, ¿cuándo se clasifica como lineal? Cuando se puede escribir así como es lo que está ahí. Entonces, si la ecuación diferencial la puedo escribir así, de esta forma, ¿cierto? Es porque se trata de una ecuación diferencial de tipo lineal. Y ahí da las características de los elementos que están ahí. Fx es una función. Aquí podría haber una constante también, ¿no? O sea, en esa fx podría haber sido una constante y eso no cambia mucho, no cambia la estructura de la ecuación diferencial. Y los a que aparecen ahí, que son función de x, bueno, ahí lo dice, ¿ya? Y lo que debe ocurrir es que por lo menos el primer elemento ese, tiene que ser necesariamente distinto de cero, ¿ya? Eso aquí, en realidad, aquí hay un error, ¿ya? Hay un error. Este es a sub n, ¿ya? Este es a sub n y ese es a sub 0, ¿ya? Entonces aquí lo voy a corregir porque me di cuenta ahora recién que la anotación la escribí equivocadamente, ¿ya? Ya, eso es, entonces ahora, si vamos resumiendo, la clasificamos según sea, de acuerdo a la característica de la función desconocida, ordinaria o parcial. Según el orden, va a ser de primer orden, segundo orden o tercer orden o el orden que sea, según la derivada más alta. Y ahora lo podemos clasificar según sea lineal o no lineal, ¿ya?
Entonces, aquí lo que hace mención es, dice, mire, si usted no puede escribir la ecuación lineal de esta forma, simplemente define que esa ecuación es no lineal. Ahora, ¿por qué yo hago énfasis en eso? Porque cuando vamos a resolver una ecuación diferencial en particular, esa ecuación diferencial la tengo que diferenciar en el sentido, tengo que tener claridad de qué se trata, qué tipo de ecuación es, ¿ya? Entonces, cuando digo se trata de una ecuación determinada, es porque voy a poder usar un método determinado para hacer eso, ¿ya? Entonces, por eso que es importante que yo pueda, digamos, caracterizarla primero y después tratar de resolverla. Ya, lo siguiente. Vamos a hablar de lo que es la solución, ¿ya? Solución de una ecuación diferencial. Entonces, en términos generales, ¿cierto? Cuando se habla de soluciones de una ecuación diferencial, lo que nosotros vamos a encontrar son funciones. Entonces, ahora, que esa función sea un número, no importa, porque eso también entra en lo que corresponde a funciones, porque sería la función constante, ¿ya? Entonces, para hacerlo de forma general, vamos a decir siempre que cuando resolvamos una ecuación diferencial, lo que vamos a obtener como resultado es una función, ¿ya? Es una función. Eso es lo que hay que entender como procedimiento, ¿ya? Ahora, al igual que todas las ecuaciones, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, a nosotros, a ver, voy a tomar la pizarra para explicar el tema de las soluciones y recordar o ver algo que ustedes pueden, digamos, usar como analogía, miren. Vamos a borrar acá. Entonces, la analogía es la siguiente, miren, que también funciona acá, o sea, aquí también estamos en la misma situación que digamos, que lo siguiente, miren. Si yo, por ejemplo, pongo esto, digo, no sé, x al cuadrado menos x menos 6 igual 0. Ya. Todos ustedes inmediatamente dicen, ah, pero esta cuestión es, ¿cierto? Y empiezan a resolverla. Y me dicen que hay un x1 que es igual a ¿cuánto? A 3 parece, ¿no? Pareciera. Y un x2 igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, si yo pienso en lo que está aquí, que son los elementos que estoy sacando, ¿cierto? Estos elementos que estoy sacando de aquí, estos son las soluciones, ¿ya? Estas son las soluciones de la ecuación. Entonces, si yo tomo una solución y hago la sustitución acá, tendría que decir que si pongo el 3 ahí, ¿cierto? Lo al cuadrado, lo resto, y allí, ¿qué debe ocurrir? Que el lado izquierdo, que es esto, debe ser igual al lado derecho. O sea, esto se transforma en una identidad. ¿Ya? Se transformó en una identidad. Bueno, esa misma idea, ¿cierto? Esa misma idea es lo que tiene que ver con la solución de una ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál es lo diferente de esto? ¿Ya? Lo diferente de esto. Lo diferente, bueno, lo voy a poner con un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, mira. Esto lo que me ayudó fue para explicarle, ¿cierto?, el caso de la identidad nada más. Entonces, voy a suponer ahí, esto es punto aparte, digamos, en el sentido de que es nada más que analogía. Mira. Nosotros ya venimos resolviendo algunos problemas, ¿ya? Por ejemplo, ese problema, ustedes rápidamente me van a decir cuál es la solución de esto, o cuál es el I. ¿Ya? ¿Cuál es el I de eso? Menos coseno ¿Es solamente eso? del ángulo de 5x. Ya. Si usted me dice eso, tendría que derivarlo, ¿cierto? Porque no se olviden que esto, si yo saco la función y la escribo según el razonamiento que venimos haciendo nosotros, esto sería así. Sería la integral, ¿cierto? Del seno de x, perdón, seno de 5x de x.
¿Correcto? Eso sería lo que venimos trabajando nosotros. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿cuánto da eso? Voy a borrar acá. Menos 5 por coseno, ¿no? Cuando ustedes me preguntan, en realidad me gustaría que me dieran la solución, ¿ya? Más que preguntarme. Es que yo le pregunto porque estoy inseguro si se hacía ahí regla cadena. Ya. Primero, no es derivada. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Ya, vamos a ir participando. Tomás me pidió la palabra. Dígame. ¿O recién habló Tomás? Escribió en el Ya. chat, profe. Ah, ok, ya. Él escribió esto, miren. Él escribió esto. Dijo que eso era coseno de 5x. Eso es lo que escribió él. Ya, entonces le voy a escribir acá lo que escribió Tomás. Dijo, coseno de 5x dividido en 5. Bueno, y no se olvide, Tomás, que esto es una integral, por lo tanto, más c. ¿Ya? Ya. Es negativo, dice. Parece, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Entonces, ahora yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes que me ayude. Ya. Gracias, Tomás. Ahora, la pregunta es, ese es el resultado que nuestro compañero Tomás, ¿cierto?, nos dio. ¿Cómo saber si es que lo que está allí es correcto? Yo les enseñé. ¿Cómo se hace? Derivando. Derivando. Ya. Si hace la derivada de eso, sería un quinto negativo queda afuera, ¿no? Como es constante. Luego, la derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno, ¿no? En seno. ¿Cierto? Entonces, si ya pensemos en la derivada de esta cuestión, a ver, vamos a mirar. La voy a anotar acá. Menos un quinto. Esto también se puede escribir así que no hay problema. ¿Eh? Coseno de 5x, ¿ya? Más c. Entonces yo quiero derivar esto. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada? Entonces, aquí yo sé que eso es 0, por lo tanto me olvido eso y queda acá. Menos un quinto. Derivada del coseno. Del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Ah, perdón. Sí, menos seno. Entonces va a ser menos seno. Se mantiene el ángulo. Y por regla de cadena, ¿cierto? Alguien por ahí lo mencionó. ¿Cuánto es? ¿Sí o no? Por regla de cadena, si esto es derivada. No es integral, es derivada. ¿Estamos? Sí. Ya. Ok. Luego, este 5 que está ahí, que está multiplicando, cancela con ese 5. ¿Sí? Y ese menos con ese menos queda más. O sea, queda esto. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Ya. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que esto que está aquí, ¿cierto? Bueno, hay más de uno, pero esto sería nuestro i. ¿Ya? La función desconocida, la i de x. La i de x. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con esto? Si yo tengo la i de x, si la i de x la pongo allí derivada, ¿qué tiene que pasar con esta igualdad? Se transforma en una identidad igual que lo de arriba. Claro, no con el mismo sentido que nos dé 0. Ya no nos va a dar 0. ¿Ya? Pero sí se va a quedar que el lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. Entonces ahí está el asunto de la solución de una ecuación diferencial. Es una función, ahí está, que es esta, es una función que al ser sustituida donde corresponda, ella o sus derivadas, va a pasar que se cumple la identidad o se cumple esa igualdad se verifica. Entonces ahí voy a estar en presencia de una solución de una ecuación diferencial. ¿Ya? Ya. Vuelvo a la presentación. ¿Ya? Por ahí están bien la colaboración ahí. ¿Ya? Tema de la... claro, aquí uno también puede hacer uso de la sustitución.
¿ya? Que también sería ¿cómo se llama? Una buena forma. ¿Ah? Por ahí están mencionando eso, súper bien que lo hagan. Acá, por ejemplo, si alguien no quiere, se complica un poco con el argumento del 5x, puede decir que U es 5x y trabaja con el de U respectivo. De U igual a 5 de X. Y despeja el de X, hace todo el cambio y ahí no le va a quedar los 5x directamente, sino que después al final los hace el cambio. ¿Ya? Luis, Profe, no había entendido bien cuál era el símbolo que estaba antes del 5x, de la primera función. del 5x de la primera función. Ahí, Esa, sí, esa. eso, Antes, sí, antes de eso, sí, la después integral, después la la integral. integral. Sí, Después sí, la sí. integral. Después la integral, esto. Pero está entre el símbolo de la integral y el paréntesis de 5x. ¿Qué es eso? Eso, seno. Ah, ya, eso. Que no ¿Ya? había Es que, entendido. sí, lo que pasa es que aquí cuesta, por lo menos a mí me cuesta, insisto, yo tengo que hacer casi ser dibujante en esto porque es una pizarra digital en donde yo tengo que mover la mano en la pizarra y eso se grafica en la pantalla. Entonces yo miro la pantalla y la mano tiene que ir moviéndose solita ahí para hacer los dibujos, ¿ya? Por eso que cuesta un poco. Pero bien, pregunten nomás, de todas maneras. Gracias. Mitchell dice, hay están las integrales y derivadas para los... Ah, aquí no las tiene. Ah, ya, perfecto. Hizo un compartir archivo, parece. ¿Eso lo están haciendo por Zoom también o no? ¿El Sí, o compartir? sea, estoy compartiendo, o sea, no sé si les llega, no sé, yo creo que sí, yo creo que pueden descargarlo, pero es más que nada para el nuevo y todo. Ah, ya. Pero, a ver, eso lo hacen solamente ustedes, porque a mí no me llega nada. ¿No le sale nada en el chat, profe? Porque a nosotros nos sale descargar. Sí, pero o sea, No, a mí no. Ah, ya, es que lo que pasa es que yo tengo deshabilitada la descarga. Ojo, en esto, eh, ya, ¿por qué toma esa precaución de dejar deshabilitada la descarga de archivos? Ustedes saben que los sistemas son inseguros todos. No hay sistemas seguros, no hay ningún sistema 100% seguro. ¿Ya? sí, Entonces, sí, sí, sí. por todo lo que significan estos sistemas que puede, no sé, puede ingresar a alguien no deseado, pueden haber algún tipo de, no sé, de robo de información y todo. Bueno, nosotros no somos un banco, no somos algo tan importante así como para que un hacker llegue acá y empiece a robar información, ¿ya? Pero por lo menos lo que podría hacer es hacernos pasar un mal rato, ¿cierto? Si le ocurre poner algún video de algo y cuestiones así. Entonces, por eso yo deshabilité la posibilidad de descarga de archivos. Ahora, no sé, eso ya tiene que ver con cada uno de ustedes. Yo sugiero no hacer eso entre ustedes porque igual corren cierto riesgo, ¿no? O sea, ojalá no lo hagan a través de este medio, a lo mejor usen otros medios, ¿ya? Bueno, insisto, cada uno vela por lo que por lo que cree o por lo que estima conveniente, ¿no? Ya, así que, Luis, Profe, respecto a la seguridad de Zoom, cuando se envían los archivos, aparece un tick verde abajo del tipo de archivo, como sale en este caso, el ¿ya? PDF, símbolo, y sale un tick verde. Eso Ya. indica de que es seguro, para que lo tenga claro y que por si tiene dudas sobre si un archivo es seguro, si no tiene ese tick, es bueno que O- se aleje. ok, muchas gracias. Se agradece. Ya, muchachos, muchachas, vamos a lo siguiente. Vamos a pasar entonces, no sé, estoy ahora en la presentación, no, estoy acá todavía en la pizarra. Ya, paso la presentación. Ya, entonces, se entiende lo que es la solución, ¿cierto? Entonces, lo que se hace ahí es que la solución, al plantear la solución, o sea, la función que es desconocida, si yo la conozco, después esa función la sustituyo, la reemplazo en la ecuación original y la expresión original se transforma en una identidad, ¿ya? Que el lado derecho de la igualdad es igual al lado izquierdo de la igualdad. En algunos casos puede demandarnos más tiempo que en otros, pero eso funciona de esa forma, ¿ya? Ya.
aquí dice, la solución puede venir dada en forma implícita ya. Cuando uno habla de funciones implícitas, ¿ya? Que lo voy a explicar acá, con la pizarra nuevamente. Entonces, cuando uno habla de las funciones, uno en matemática, ¿cierto? En matemática tiene dos tipos de funciones que siempre, estas siempre van a aparecer y uno siempre tiene que tener claridad respecto a la forma que tienen. Entonces están las funciones explícitas, ¿ya? Explícitas y las funciones implícitas. ¿Ya? Entonces, para diferenciarlas nada más que las funciones explícitas son todas las que nosotros hemos trabajado hasta el momento, son de la forma y igual fx. ¿Ya? No sé, por ejemplo, ejemplos de esas son, no sé, por poner y igual seno x, ¿ya? Y igual 2x más y más, no sé, más 2, no sé. ¿Ya? Esas son funciones de esa característica, de forma de las explícitas. Son todas y tienen esta forma. ¿Ya? Las implícitas, ¿ya? Las implícitas son de la forma una f, xy, en dos variables, xy igual constante. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de este tipo de funciones? Ejemplos de este tipo de funciones son x cuadrado más y cuadrado igual 16. Otro, el seno de x por y más el logaritmo natural de x igual a, no sé, bueno, ahí puede ser constante o función también, ¿ya? Pongamos 5. ¿Ya? Entonces, la característica de una función de tipo implícita es que no está, ¿cierto?, la relación y con la x, o sea, no tenemos esa funcionalidad totalmente despejada. Ahora, esta función, la que está ahí, ¿cierto?, la que estoy de alguna forma señalizando, podría ser una función igual de tipo explícita, ¿ya? Esa. ¿Cómo? Bueno, lo que tendría que hacer yo es despejar la y, ¿ya? Que si la despejo aquí una raíz de y todo eso, ¿ya? Entonces ahí estaría en su forma implícita y podría estar en su forma explícita, pero esta no. Esta no tiene forma de que yo pueda despejar la y en función de la x, ¿ya? No tengo forma de sacarla de ahí, ¿no? No tengo forma de sacar la y de allí, entonces no tengo forma de despejarla. O sea, el tratar de pensar cómo es eso, claramente no se puede, no se puede porque no hay forma de despejarla. Entonces esta pasa a ser simplemente una función de tipo implícita donde no se puede transformar de la implícita a la explícita. Entonces, las soluciones de las ecuaciones diferenciales no siempre van a ser de esta forma, ¿ya? No siempre, sino que también pueden ser de esta forma, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿no? Y eso es lo que dice esto, que la lámina que yo les mostraba, ¿ya? Entonces ahí dice, la solución de la ecuación puede venir dada en funciones en forma implícita, lo que yo mostraba en la pizarra. Ya, aquí esto nos hace recuerdo a lo que veníamos haciendo nosotros. Todo lo anterior era hacer esto. Nosotros bueno, no se olviden que esto que es de y a de x es y prima, ¿ya? Es y prima, el y prima que veníamos nosotros trabajando. Y prima igual f de x. Y aquí es algo que ya nosotros sabemos, porque esto es lo que veníamos haciendo. Se resuelve integrando, ¿cierto? Que era lo que nosotros hacíamos. Despejamos el diferencial, ¿cierto? Y obteníamos la integral, integrábamos por un lado, y teníamos una primitiva, como se denomina en integración, ¿cierto? Tal que al derivar esta función resultante me da lo que ir integrando, ¿ya?
Esto era lo que veníamos haciendo nosotros, así que por lo tanto aquí ya hay una primera aproximación de cómo se resuelven. O sea, en resumen, nosotros todo lo anterior que hemos hecho, todo, desde el día en que empezamos a trabajar, del lunes pasado, empezamos, no de este, el otro anterior, ya empezamos a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Todas las funciones que nos dieron fueron soluciones. Entonces, si es así, yo podría tomar todas esas funciones y verificar si efectivamente son soluciones. ¿Ya? Por lo menos, si ustedes se dieron cuenta, aquí usé una de las que posiblemente hayamos solucionado o resuelto, y la utilicé para poder hacer las sustituciones y efectivamente para generar esa identidad. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la característica de lo que nosotros hicimos anteriormente? Que son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Y son lineales, a pesar de que no aparecen los A, ¿cierto? Pero son lineales. Y más aún, o sea, más específico, de coeficientes constantes. ¿Ya? Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero ahí tienen una primera aproximación. Ya. Después, ¿cierto? Esto quizás se lo voy a explicar ahora, ¿cierto? En términos de un ejemplo, ¿ya? Esto en el fondo se resuelve ¿cómo? Integrando sucesivamente. Entonces lo voy a plantear como un ejemplo para mirar esto, en qué consiste y cómo debo aplicarlo. Mire. Lo voy a poner en la pizarra, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es más o menos lo siguiente. Mire. Por ejemplo, bueno, lo que está planteado en la lámina dice que cuando tengo la derivada enésima, ¿cierto? De I, bueno, no le puse paréntesis, lo voy a hacer tal cual. Entonces la derivada enésima de I, de aquí n, eso también se puede escribir así, ¿eh? Esto es esto. ¿Ya? Eso también es lo mismo que está ahí. ¿Ya? Entonces dice que si yo tengo, bueno, esto igualado a una f, ¿cierto? A una fx. Para poder encontrarla ahí, yo tengo que integrar tantas veces como lo indique la derivada. Entonces, aquí pongo el ejemplo, miren. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ya, pongamos, la segunda derivada, ¿cierto? Va a ser la función x, ¿ya? X. Entonces, si integro una vez, ¿ya? Si integro una vez, ¿cierto? Tendría, bueno, ustedes se acuerdan que yo decía que si tomo el diferencial de i y eso lo integro, eso me da i, ¿cierto? Claro, porque en el fondo yo les explicaba que esta operatoria, que es la integral con la derivada, son procesos inversos. Entonces ahora, si yo tomo lo siguiente, digo, la integral del diferencial de i, ¿cierto? Esto es como, bueno, así, abusando del asunto, es como simplifico eso con eso y me queda de i, ¿ya? Entonces acá, ¿qué pasa? Que aquí tendría una derivada igual a la integral de x. Entonces, si yo integro esto, ¿cierto? Según los procedimientos de integración, va a ser x cuadrado dividido por 2 más c1, ¿correcto? Eso sería. Pero esto es i', ¿cierto? No es i. Por lo tanto, vuelvo a integrar aquí. Vuelvo a integrar. Entonces, integro nuevamente. Entonces, al integrar nuevamente, esto ahora se transforma en i. Y me quedaría la integral de x al cuadrado dividido 2 más c1 y eso integrado. Entonces, ¿cuánto es la integral de, bueno, aquí pongamos un medio, que sería el valor que va a quedar fuera, un medio. Entonces, ¿cuál sería la integral de x cuadrado?
bueno, según las propiedades de la integración es x al cubo dividido 3. ¿Cuánto es la integral de una constante? Es la constante por x, más C1 por x. Y como estoy integrando nuevamente, habría que agregar una constante C2. ¿Ya? Y esta es la solución. ¿Ya? Todo lo que está ahí. Entonces, si estas ecuaciones, por ejemplo, esta misma ecuación fuese y tercera igual a x, lo mismo. ¿Integro cuántas veces? Bueno, aquí integré 2 veces. Segunda derivada, integré 2 veces. Tercera derivada, integraré 3 veces. Cuarta derivada, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que plantea la lámina acá. ¿Ya? Ahora, nosotros, en el caso de lo que nosotros estuvimos trabajando, no, yo no le hice resolver de mayor orden que de primero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en algunos problemas era más difícil integrar que pensar cierto, en una solución, en términos como lo que planteo acá en este ejemplo, que es muy simple. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se plantearon los problemas con una segunda derivada o una ecuación de segundo orden. ¿No? Ya, eso es lo que tiene que ver con soluciones. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? En la parte ¿Duda? del desarrollo, profe, ¿Ya? ¿De la, de donde la, puso el ejemplo. de la Donde pizarra, puse el creo? ejemplo. Sí, La pizarra, ya. Vamos a ver la pizarra. me perdí en una parte donde, Sí, sí, ¿cómo se sí. llama? Justo Ya, donde está el ejemplo. ya. Voy para allá, para aquí. Ya. Aquí. Sí, Ya. Esta es la segunda derivada, ¿cierto? sí, Ok. Entonces, si yo derivo una vez, bueno, esto es lo que traté de explicar, mira. ¿Te acuerdas que cuando yo empecé con las derivadas, perdón, con la integración, yo les decía que nosotros lo que íbamos a hacer era más o menos lo siguiente. Mira, voy a volver a explicar esto. Cuando nosotros empezamos con esto, yo les dije, miren, vamos a tener un problema de esta forma, como de digo de x, ¿cierto? O, que es lo mismo que decir y prima, porque soy igual, a, no sé, una constante, 5. ¿Ya? Entonces, nosotros nos preocupamos de esto, entonces decíamos, perfecto, entonces separemos. Entonces yo le decía, ya, esto va a quedar el diferencial de y, ahí, igual a 5, el diferencial de y. Y después de esto yo le decía, mire, ¿sabe qué? Hagamos esto. Integremos a ambos lados. Entonces va a quedar la integral del diferencial de y igual a la integral del diferencial, perdón, de 5 diferencial de x. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Qué sucede en esta parte? En esta parte sucede que el diferencial con la integral, ¿cierto? De alguna forma, uno anula al otro. O sea, si yo derivo una función, ¿cierto? Y después la integro, es como que tomé la función y quedó igual. O si integro una función y después la derivo, en realidad no le hice nada a la función, quedó igual. Entonces, esto es y. ¿Ya? Entonces, en esta parte, ¿cierto? En esta parte habría que considerar esto, miren. Que el i' o doble prima, ¿ya? El i doble prima, es igual a i', o mejor lo vamos a escribir como quizás sea más fácil entenderlo así. Mira. Esto es la derivada segunda de i respecto de x. ¿Ya? O bien, también se puede escribir así, como d a dx de la derivada de i respecto de x. En el fondo lo que está diciendo es, aquí la segunda derivada es la derivada de lo que ya se derivó. Entonces, opero de esta forma, ¿cierto? Opero con esa relación y hago esto. ¿Ya? Hago esto. Entonces, claro, si yo tomo eso, sería más o menos así. Lo voy a borrar aquí para explicarlo también, en realidad lo que pasa con esa segunda derivada. Entonces, al trabajar allí, yo tendría que decir que voy a integrar, ¿cierto? V de DI
a de x igual a la integral de dx. Haciendo el mismo razonamiento anterior. Entonces, yo les decía, esto, como son procesos inversos, se van a anular. Entonces queda simplemente dy de x igual a lo que me dé acá, que es la integral de dx. Eso es lo que dice aquí. Entonces, esa segunda derivada que está ahí, ¿cierto? Se integró una vez. Por lo tanto, al integrar una vez quedó en primera derivada. ¿Qué es lo que es esto? Eso es la primera derivada. Entonces, integré una vez, quedó la primera derivada. Entonces, la segunda derivada integrada una vez, queda la primera. Bueno, y claramente tengo que integrarlo de aquí, ¿cierto? Que sería integrar eso. Y si vuelvo a integrar, la primera derivada queda como, ¿cierto? La función. O sea, a integrar la derivada queda la función. Vuelvo a integrar acá y obtengo la solución. ¿De acuerdo? No sé si queda claro. Ok. Sí, yo entendí. Ok. Ya, vamos entonces a avanzar esto. Ya, entonces ahí está planteado lo que es la solución, ¿ya? Entonces, en la solución hay que tener ojo que no siempre, primero, como resumen, las soluciones no siempre van a ser funciones de forma explícita, sino que también pueden ser soluciones de forma implícita. Y cuando hicimos las integraciones inmediatas, que fueron las clases que hicimos entre lunes, martes y miércoles de la semana, no, perdón, lunes, miércoles y viernes de la semana pasada, fueron resolver, sin decirlo, ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Ahora, ese tipo de ecuaciones diferenciales se puede generalizar un poco más cuando le aumento el orden, ¿cierto? En el fondo, aumento la derivada, y la forma de resolverlo es integrando sucesivamente, ¿ya? Entonces, si tengo una de primer orden, integro una vez. Si tengo una de segundo orden, integro 2 veces. Si tengo una de tercer orden, integro 3 veces. Pero aquí viene el pero, que la función que está aquí debe ser de esta forma, ¿ya? Debe ser una función exclusivamente dependiente de x, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, les voy a presentar el contraejemplo para que ustedes vean que eso no es regla general. Esta es una de las cosas que hay que tener sumo cuidado, que cuando a uno le presentan, ¿cierto?, un contenido, hay que tener cuidado cuando uno lo trata como si fuese una regla general, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a tratar de ahora de explicar. Miren. Si tengo, por ejemplo, ya, yo lo hice con la segunda, bueno, segunda, tercera, lo mismo en realidad. Ya, no, pero no rojo. Ya, entonces, y segunda, igual. Entonces, aquí voy a poner el seno de x por y. Ya. Eso que está ahí, ¿ya? También es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? Y tiene una diferencia, ¿cierto?, respecto a lo que venía planteando. ¿Por qué? Porque yo decía que si yo tomaba, por ejemplo, ecuaciones así, del fondo, no sé, por ejemplo, algo así, que lo podría generalizar como algo así. Para poder encontrar las soluciones que tengo que hacer, integrar. Integrar 2 veces, integrar las veces que sea necesaria. La pregunta es, ¿y aquí? En este ejemplo. Aquí, ¿cómo lo hago? En ese ejemplo. Un auxiliar. Pero es que el auxiliar va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el auxiliar va a estar en función de 2 variables, la x y la y. Implícita. Pero cuando dice implícita, ¿está hablando de derivada implícita o qué? ¿O integral? Integrar. ¿No se Ya, puede? mire, lo voy a plantear, ¿eh? Simplemente lo voy a plantear. Entonces, inclusive puede ser más simple que esto. Si quieres lo borro ahí, borro el segundo y le pongo solamente uno para que la cuestión sea más simple, digamos. ¿Ya? Pero se entiende que podría ser segunda, tercera, lo que sea, ¿ya? Pero lo vamos a hacer simple, ¿ya? Y ahí. Entonces, según el razonamiento que estoy escuchando, tendría que ser algo como esto. Voy a escribirlo en otro color mejor. Tendría que ser algo así. Y igual. La integral del seno
de x de x. ¿Cuánto vale esa integral? Era menos coseno. ¿De qué? Partido en X. Menos coseno, pero el argumento. Sería XY, que sea menos coseno de XY partido en Y. Ya. Cuando ustedes me están dando eso, ¿cierto? Están asumiendo que la variable, que y lo están asumiendo como constante, como si fuera un número, ¿no? Eso estoy suponiendo yo, o sea, eso es lo que estoy entendiendo, que ustedes están suponiendo que el i es una constante. Bueno, el i no es constante, es una función también. Y más, Hay que separar. ya, ¿cómo lo separamos? Coseno de X, integral de coseno de X, por integral de coseno de Y. Ya. Resulta que lo que usted me acaba de decir es algo que se le ocurrió a usted nomás, porque no existe en ninguna parte, en ningún libro, en todo el mundo, que sea eso. No se puede separar. ¿Ya? El argumento no se puede separar. Entonces aquí estamos en dificultades. ¿Por qué? Porque la y es una función, la x es otra función, o variable, digamos. Ambas son variables, no son constantes, eso es lo que quiero decir. No son constantes, no son números. ¿Mm? El problema sería muy simple si yo en este lugar, ¿cierto? Donde está la i, en vez de poner la i, que está ahí, ¿cierto? Pongo un número. Digo, ya esto va a ser 2. Y todos vamos a resolverlo porque eso es 2. Entonces, con el simple hecho de haber puesto la variable allí, que me quedó finalmente esta ecuación, esto lo voy a dejar como pregunta, pero en realidad es una pregunta que no tiene solución de todas maneras, para que lo vean. Después vamos a ver, cuando ustedes vean cálculo en variable, no sé si estarán en eso, pero ahí van a poder trabajar con cosas así. Pero ahí les van a enseñar cómo es. Ya, pero acá no es admisible eso. En el sentido de no admisible porque no está dentro del ámbito de las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, Profe, pero podría ser, por ejemplo, que fuera X más Y. Ahí sí podría ser una solución, ¿cierto? es que tampoco se puede separar X más Y. No, Porque, pero, por ejemplo, si me presentaran el problema de seno y el argumento es X más Y. ya por eso te digo, porque igual al separarlo, te va a quedar multiplicación seno-coseno. No sé si me entiende, porque cuando yo digo seno de X más Y, eso yo lo puedo transformar en seno de X, ¿cierto? Seno Y, todo multiplicado por si acaso, más coseno X, coseno Y. Esa es la identidad, ¿o no? Es Sí. identidad trigonométrica. Claro, pero Sí, te fijas que igual vas teniendo eso, igual vas teniendo coseno X, coseno Y. Entonces finalmente es un lío, o sea, ahí no tiene forma de separarlo, aunque sea eso. Pero miren, les voy a hacer un contraejemplo de todas maneras, pero para que ustedes vean esto. Esto está haciendo de esta forma. Esta función no está dependiendo solamente de X, depende también de Y. Por lo tanto, este tipo de ecuación, esta es una ecuación diferencial, sin duda. ¿Ya? No deja de ser ecuación diferencial. ¿Ya? Pero no está dentro del ámbito de las que nosotros tenemos que resolver integrando sucesivamente. ¿Por qué? La restricción es que esta función solo dependa de X. Y esas sí las vamos a poder resolver. Las que dependen de X e Y, ¿cierto? Y en las cuales no puedo separar, porque ahora les voy a poner un contraejemplo, en las cuales no puedo separar, no se pueden resolver integrando sucesivamente. Pero, ahora les pongo el contraejemplo, miren, para que ustedes vean que la magia de las ecuaciones va más allá de una sola ecuación en particular. ¿Y eso? ¿Se podrá resolver por integración inmediata? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la razón y cuál es el argumento para que sí se puede, en este caso? Porque Es que si eso se saben, integra, da lo mismo. no, pues mira, no, está bien, yo sé que está viendo el comportamiento exponencial, pero mira, es que antes de eso está esto, mira. Eso es esto, ¿no? Eso, perdón, ahí me quedó mal.
más Euler elevado a I, que esa No, sería... no es más, no es elevado más. a X por L Acuérdense elevado a la. O sea, es Sí, por, pero perdón, por. eso. Es Pues. multiplicación. Que no se olviden, pues no se olviden si estas cuestiones también tienen que acordarse de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí cuando tengo eso, entonces yo digo, lo que tiene ahí lo paso, bueno, lo voy a plantear, mire. De I de X igual E elevado a X por E elevado a Y. Entonces, si separo esto, puede quedar así, como E elevado a menos I de I igual a E elevado a X de X. Ese menos I, ¿entienden por qué? Porque este factor pasa dividiendo. Por eso queda menos I. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me entienden, no? Sí, ya. Entonces, ¿qué diferencia tiene esto? Que si ustedes se fijan en el lado derecho de la igualdad, ¿ya? En el lado derecho, en este lado derecho, tienen todo en función de quién? De I. En este otro lado, en el lado izquierdo, tienen todo en función de quién? De X. Entonces, si yo integro aquí respecto de Y, no tengo ningún problema. Y aquí integro respecto de X, no tengo ningún problema. Pero, ¿cierto? Yo partí de algo como esto, que lo planteé así. Entonces, ¿cuándo voy a poder resolver problemas como esto? Cuando yo pueda separar. Que eso es lo que nosotros tendríamos que partir la próxima clase hablando de eso, que es resolución de ecuaciones diferenciales por separación de variables, que es lo que acabo de hacer yo. ¿Ya? Entonces, acá, como les decía, no existe el método general para resolver todo. Todo depende de la ecuación que me planteé. De acuerdo a esa ecuación es la que voy a poder resolver con el método o la forma, ¿cierto? Entonces, ya había una primera forma. Ya estábamos llegando a un consenso en una primera forma, pero está restringido a eso. Está totalmente restringido a eso, que aquí debe ser exclusivamente función de X. Cuando es en general así, y no se puede separar, como el caso aquí, no se puede resolver integrando de forma inmediata. Ahora, si la función es de esta forma, es una función que depende de X, como esto, eso depende de X, pero se puede separar, se puede usar integración inmediata. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, eso es lo que tienen que ir ustedes de alguna forma internalizando. ¿Para qué? Para que cuando se les presente un problema de ecuación diferencial no tengan digamos, complicación en resolverlo. Tomás pregunta, no sé si eso no queda, el argumento X por Y'. Tomás, todavía está la duda porque no entiendo mucho la pregunta. Ok, ya, perfecto, ya, ok, ya. Y ahí estamos, ya, ahí estamos. Ahí ya se termina la clase. ¿Qué es lo que hay acá? Estos. A ver, rápidamente, nos queda re poco. Esta ecuación, ¿de qué orden es? La primera. De primer orden. Primer orden, ¿cierto? Hay que fijarse en la primera deriva. Ahí está, primer orden. La segunda ecuación, ¿de qué orden es? Segundo. Segundo, porque la más alta derivada, ¿cierto? Ahora, la pregunta acá, ¿es lineal? ¿Es lineal? No es lineal. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón de por qué no? Revisemos, vamos a revisar. Para que sea lineal tiene que tener esta forma. ¿Ya? Tener la forma. Función de X por la derivada más alta. Función de X, bueno, estos son todas funciones de X por la derivada más alta. Entonces, no. ¿Sí o no? Veamos, mira. Esto no es una función de X. Esto es Y por 1 dividido en eso, ¿no? Función de X, po. Esto no es función de X, también. Y esto es función de X también, po. Tienen la Sí, forma. es lineal, pues. Exacto, Entonces, tienen sí, la es forma. Sí, ¿Ah? sí, es lineal. Es lineal, pues. ¿Ya? Ahora, la de acá, ¿es lineal?
También es lineal porque También sigue el porque mismo orden. es una función de x, es una función de x, es una función de x. Ahí hay un número, que también podríamos clasificarlo como función de x, y aquí hay otra función de x. Entonces, son lineales, las dos. ¿Ya? Son primer orden lineal, segundo orden lineal. ¿Ok? Ya, hasta aquí llegamos. Nos vemos, o sea, nos estamos escuchando el viernes. Chao. Ya, profe, cuídese, chau. Igual. Chau, profe. Chao, profe, cuídese. Profe. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.